quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Muy bien, en esta mañana animo que usted pueda abrir su Biblia. Vamos a ir al libro de Job, vamos a ver una porción ahí, luego veremos algunas porciones más en la Escritura, en el transcurso de la mañana, a donde seremos desafiados una vez más cada uno de nosotros. Libro de Job, capítulo 27, versículo 5. Quiero leer la segunda parte. Ayúdenle a cualquiera que de repente no tiene todavía Biblia, y si no lo encuentra, está antes del libro de Salmos. Usted puede encontrar este libro de Job. Y quiero leer la segunda parte del versículo 5 del capítulo 27, palabra que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice esta palabra así: Job está diciendo de esta manera: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Una confesión de un hombre que vivió en los caminos del Señor y que disfrutó de muchos beneficios del Señor, pero también pasó por circunstancias muy duras, porque a veces en esta corriente postmoderna mucha gente se acerca a los templos y se acerca entre comillas al reino, pero buscando, ¿no es cierto?, solo las añadiduras, buscando de repente solamente la parte económica, solamente el apoyo, el socorro de Dios para algunas áreas. Y este hombre, habiendo sido un hombre de Dios, habiendo caminado en integridad, un hombre que, como dice en el comienzo de este libro, hacía sacrificio, presentaba ofrendas a Dios para él y para sus hijos, pero de repente se le vino la noche, como podemos decir hoy, y todo aquello que para él era una seguridad desapareció. Desapareció su economía, sus ganados, desapareció su familia, fallecieron sus hijos y desapareció la fortaleza física, ¿no? Porque vino una enfermedad sobre él muy difícil por bastante tiempo. Pero lo interesante es que este hombre, en medio de todas esas dificultades, ¿no es cierto?, tomó una decisión de mantenerse en integridad. Y aún la esposa, ¿no es cierto?, lo desafió y le dice: aún retienes tu integridad, ¿no? Le dice: muérete, ¿no? La esposa, al ver la situación que vivían, como que bueno, que se muriera y ya dejara todo esto. Pero sin embargo, este hombre se mantuvo firme y podemos ver luego que el favor de Dios, ¿no es cierto?, se siguió manifestando sobre su vida. Su cuerpo fue sanado como una sarna en todo el cuerpo, ¿no? Cuando la imagen que a usted le puede ayudar para ver cómo estaba Job, vio esos perros que están llenos de sarna. Bueno, así estaba Job, y dice que con un cuero, un tiesto, se rascaba, ¿no?, para poderse rascar, porque era todo el cuerpo estaba en ese estado y no había nada que lo aliviara. Pero además la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus recursos, la pérdida, ¿no es cierto?, del ganado, la pérdida de todo. Sin embargo, este hombre mantuvo la integridad. Y algunos pueden decir: bueno, pero como algunos hoy, hay una corriente que dice: pero esto solo es relato histórico, ¿no? Pero en el relato de la Biblia siempre habrá una demanda para una aplicación hoy. De lo contrario, solo sería un libro de historia. Y tenemos cientos de libros de historia de todas las civilizaciones en el mundo. Entonces, la palabra de Dios siempre tendrá el poder y la autoridad para desafiarnos, porque eso que Dios ha hecho con un hombre como ¿no es cierto?, como Job, Dios puede y va a hacer con nosotros, y nos desafía en la misma manera en este tiempo. Por eso, si vamos al Nuevo Testamento y vamos a la carta de Tito, nos vamos por un momento a la carta de Tito, capítulo 2. Aquel discípulo del Señor, había varios discípulos del Señor, discípulos de Pablo,
podemos encontrar varios discípulos de Pablo, pero entre ellos Tito y Timoteo, muy renombrados, y hay muchos más, y le trae una palabra, ¿no es cierto?, de desafío en el capítulo 2 de esta carta de Tito, en el versículo 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y esa palabra, claro, viene a nosotros, ¿no? Podemos decir, sí, Pablo le escribió a Tito, pero seguimos siendo desafiados nosotros, de ser en este tiempo presentando nosotros como ejemplo de buenas obras, ejemplo de vida, ejemplo de santidad, ¿no es cierto? Pero acá dice de buenas obras, también de todo lo que tenemos que hacer en el día a día, siendo parte del pueblo de Dios, aún también en la enseñanza, y dice mostrando integridad, seriedad. Quiere decir que eso que decía allá Job hace miles de años atrás, ahora bajo la gracia del Espíritu Santo, Pablo le puede traer a sus discípulos y dice que tiene que mostrarse también como ejemplo en integridad. Y sabe, la integridad es aquella, alguna vez en una prédica dijimos la perla de gran precio, habíamos dicho sobre la integridad, porque es lo que marca la diferencia de las personas. La integridad define de alguna manera quiénes somos nosotros en esta generación, en el lugar donde nos toca vivir, servir, trabajar, es la integridad. Una palabra que podría ser justamente contraria en este tiempo es ser bamba, ¿no? ¿Te entiende esa palabra? De repente no entiende la profundidad del desafío de la palabra integridad, pero lo contrario es ser bamba, algo que no es cierto, que no es real. Usted compra en el mercado y en todos lados un montón de cosas que tienen ahí una marca, pero es bamba, no es el original. Entonces la palabra de Dios nos demanda a nosotros que tenemos que ser íntegros, que no tenemos que ser falsos, que no tenemos que tener una doble cara, que no tenemos que tener un doble mensaje. De eso está hablando, ¿no? En el mes pasado, más de 15, 20 días, si usted va de vez en cuando a nuestras redes, hubo más de 10 mensajes en la página de la iglesia sobre la integridad. Creo que eran como 15 mensajes sobre la integridad. No puedo decirle todo lo que dice en esos 15 mensajes, pero usted puede ir a ellos. Es un buen recurso, vaya a los recursos que tenemos, porque no solamente le servirá a usted, también usted puede compartirlos con otros que son parte de su red, dejar un mensaje cada día con solo compartir lo que la iglesia coloca una palabra cada día en nuestras redes. Entonces, dice entre algunas cosas que alguien que es íntegro no está dispuesto a ser sobornado o corrompido moralmente. Mirando la realidad de nuestra nación, mirando la realidad latinoamericana, no con esta empresa brasilera, ahí tiene la otra cara de no ser íntegro, ¿no? Pero nosotros le demandamos integridad y la sociedad le demanda integridad a nuestros políticos, a nuestros distintos extractos sociales, pero a donde la integridad tiene que ser esa perla de gran precio es en medio del pueblo de Dios. Y seremos nosotros los que podemos desafiar a otros a ser íntegros. Sería lamentable que nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, no tengamos la integridad que Dios espera de nosotros. En nosotros, claro, le va a costar ser íntegro y vemos que no lo somos. No importa el extracto de gobierno que esté. La verdad que es necesario estos juicios donde podemos ver que en América Latina están siendo afectadas muchísimas empresas, gobernantes, políticos, ¿no? Y de todo nivel, pero nosotros necesitamos levantarnos y permanecer en un estado, ¿no es cierto?, de integridad que desafía a los otros. Sabemos que hay un doble mensaje en la sociedad, porque todos están, claro, ¿quién no va a estar molesto que quienes nos representan estén involucrados en tantas cosas? Pero seamos francos, ¿en qué nivel no tenemos falta de integridad? ¿Quién no sabe que en cualquier contrato va el sobre junto? Y espero que ninguno de los que dicen ser cristianos
estén involucrados en eso. Porque usted sabe que en todas las grandes empresas en el Perú, cualquier contrato implica un sobre. Cualquier cosa que se contrate de cierto importe, va un sobre para el que para el que envía ese contrato. Es parte de esta nación y de Latinoamérica, pero no tiene que ser parte del pueblo de Dios. En ellos no nos asombramos que reciban el sobre. Y es una doble moral aún los juicios, porque todo el mundo sabe que eso es parte de esta realidad. Cualquier contrato para poder hacer cualquier obra en la ciudad implica un sobre. Y no solamente un sobre quién, ¿no es cierto?, pone la firma para la obra, sino que hay un sobre para la mafia, ¿no?, establecido hoy. La mafia ya no viene a extorsionar como venían antes con, ¿no?, llevarse el ingeniero a cargo de la obra para que le den el porcentaje. Ahora le dan el sobre oficialmente, ¿no?, llevan un sobre. Hay una doble moral en medio de la nación. Esa doble moral no tiene que estar en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que ser justamente esa luz en medio de esas tinieblas y esa levadura en medio de tanto pecado. Es normal el sobre para probar una sustentación, es normal el sobre para muchas cosas. Entonces, cuando habla de integridad la Biblia, está hablando que no podemos tener una doble cara, que no podemos tener cosas ocultas, ¿no? Aquellos que artesanos y que hacían piezas de cerámica y de alguna otra cosa y se quebraban, los tapaban, ¿no?, con cera para que no se notara la fisura. Pero luego el calor derrite la cera y se ve la fisura, ¿no? Entonces la persona que no tiene integridad lo demuestra en los actos de todos los días, ¿no? No hay ya cupo o lugar para colocar a los chicos en el colegio. Un sobre puede generar un lugar para que el chico sea inscrito en el colegio donde queremos que estudien nuestros hijos. Y eso es falta de integridad. Está muy en nuestra cultura de Latinoamérica. Y claro que el Perú no es la excepción, ¿cierto? Entonces el pueblo de Dios tiene que levantarse contra todo eso y no tiene que involucrarse, ser parte de una práctica habitual. Le dice justamente Pablo a su discípulo Timoteo que mostrando integridad. Quiere decir que la integridad no solamente es algo oculto. Claro que dice integridad, todo hecho de integridad es aquello, ¿no es cierto?, hecho justamente a donde nadie nos ve y que no nos animaríamos a que sea visto afuera, ¿no? La integridad también se muestra en la privacidad del hogar, en la privacidad de nuestras vidas. Si hacemos cosas en la privacidad de nuestras vidas que no nos animaríamos que lo vieran la sociedad y que no nos animaría que los vean nuestros padres o la gente que tiene algún nivel de influencia sobre nosotros, entonces también sería una falta de integridad. Quiere decir que integridad es, ¿no es cierto?, tener una sola cara, tener, ¿no es cierto?, un solo mensaje, no dejarnos arrastrar por lo que el mundo nos propone, ¿no es cierto? Por eso dice Josué, si volvemos por un momento al Antiguo Testamento, si vamos al libro de Josué, en los días finales de Josué, ...24... también este gran hombre, así como Job, tomó una decisión que dijo, no quitaré de mí mi integridad hasta que muera. Josué, en el final de su tiempo, dice de esta manera, 24:14. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Interesante, ya había pasado mucho tiempo que habían salido de Egipto. Y dice, quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En integridad, porque la falta de integridad implica lo moral, lo social, claro que también lo espiritual. Josué sabía bien las consecuencias negativas de la falta de integridad. ¿Se acuerda? Ellos entraron por la mano poderosa de Dios a la tierra prometida. Claro que llegaron 40 años atrasados,
por falta de integridad en ese pueblo que había salido de Egipto. Y luego de entrar en medio de la gran victoria, que solo Dios le podía dar, solo Dios podía tirar abajo los muros de Jericó, solo Dios podía humillar a ese pueblo poderoso. Sin embargo, de en medio de todo eso tuvieron a alguien que no fue íntegro, ¿no? Fue alguien que justamente hizo lo que no tenía que hacer. Ellos iban a tomar la ciudad y no podían quedarse con nada. Pero entre medio de ellos hubo, se acuerda, un tal Acán, ¿no? Y que viendo tantas cosas dijo, bueno, con un lingotito de oro, de plata y algún manto babilónico, me podría asegurar la jubilación, ¿no? ¿Y qué hizo esa falta de integridad? Humilló a toda la nación en el pueblo siguiente. Tomar Jai era una tontera. Comparado de haber tomado Jericó y a tomar a Jai, los oficiales del ejército dijeron, no vayamos todos, vayamos solo un grupito, si es una pequeña ciudad, ¿para qué nos vamos a esforzar? Vamos a esforzar todo el ejército. Y llegaron ahí, fueron humillados, fueron corridos. ¿Y por qué? Porque solamente un hombre, en medio de todos los que habían tomado Jericó, se le ocurrió guardarse dos cosas que estaba prohibido. Era falta de integridad. Este hombre había caminado con ellos por el desierto, era de parte de la generación que había visto la fidelidad de Dios con ellos durante 40 años. Era un hombre que vio la batalla poderosa que Dios le dio al tomar la ciudad. ¿Pero qué hizo? Primó lo personal, lo suyo. Se tomó un lingote y se tomó, ¿no es cierto?, un manto, y eso humilló toda una nación. Quiere decir que la falta de integridad en una persona en el lugar donde está siempre afectará a otros. La falta de integridad de un presidente afecta a toda una nación, ¿no? Nos afecta a todos nosotros. Es un aprobio a nivel mundial que lleguemos a tener 2 o 3 presidentes presos por falta de integridad. Pero no le podemos exigir a él integridad si nosotros no tenemos integridad. Los únicos que pueden exigir integridad son los hijos de Dios si viven de acuerdo a la demanda de la palabra. Porque el resto del pueblo no tiene autoridad para pedir integridad. El que recibe el sobre y se lo guarda para asegurar un contrato, no tiene autoridad para hablar de eso. Ni la empresa que vive de eso. Porque ahora empezaron con las empresas. En Brasil hay más de 60 empresas involucradas por el mismo tema. Y acá va a empezar la lista. Recién empieza. Y muchas empresas van a estar ahí. Entonces la integridad se demuestra en el día a día. Acá, que por eso Josué tomó una decisión, está ya en los tiempos finales. Y así como él dijo, yo no sé qué harán ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Dios, también le dice, chicos, hemos caminado todos estos años juntos, pero es hora de que vivan en integridad. Es hora de que dejen todavía de convivir algunas prácticas y algunas cosas ajenas que no tienen que ver con nuestro pueblo. Nosotros no podemos permitir que se nos meta en medio de nosotros, ¿no es cierto?, el virus de la falta de integridad. Con esto de que todos lo hacen. Todos hacen esto para probar con el profesor. Pierda el año si el profesor le exige algo para aprobar. Pierda, ¿no es cierto?, la oportunidad del trabajo. Pierda la oportunidad de cualquier cosa si implica nuestra integridad. Así que el Señor nos demanda en vivir en integridad. Si me acompaña por un momento al libro de Proverbios, después del libro de Salmos, Proverbios, capítulo 10, versículo 9, la Escritura dice de esta manera: el que camina en integridad anda confiado. Nadie puede decir nada de ti, de nosotros. El que camina en integridad no está pensando qué película le pueden crear, qué le pueden decir. No, está confiado, anda confiado. Dice, y más el que pervierte su camino será quebrantado. En algún momento saldrá a la luz. En algún momento saldrá a la luz lo que las personas hacen. No hay nada oculto, dice, bajo el sol, ¿no? En un momento determinado, aquello que se hace será claro. La gente, cuando está en máxima autoridad, en poder de cualquier tipo, de repente piensa, nunca se van a dar cuenta de lo que hemos hecho. Pero viene otra generación
O aparece al que no le dieron nada, ¿vio? Y entonces se queja, ¿no? Entonces estos testigos eficaces que por ahí, tengo mis dudas de ellos, ¿no? Porque a veces son por alguna causa, ellos, ¿no es cierto?, por no haber recibido todo lo que esperaban, entonces se tumban toda. Sirve para sacar a luz ciertas cosas, pero no me asegura que ellos sean muy eficaces. En el versículo 3 del capítulo 11, que está ahí nomás al lado, dice: la integridad los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, ¿no es cierto? Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, ¿no? Quiere decir que hay que caminar en integridad. La integridad los rectos los encaminará. Y ustedes podemos decir, bueno, de repente estamos en el pueblo de Dios, ¿no? Le quiero decir que en medio del pueblo de Dios hay personas que no caminan en integridad. Quiero serles franco. Hay muchas personas que no caminan en integridad. No estoy hablando no únicamente de la iglesia local esta, sino que en general, pero hay gente que no camina en integridad. Entonces tenemos que entender que si esto es una demanda general, ¿cuánto más para nosotros? Me gusta lo que dice en el capítulo 20 del Proverbio, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Pensemos un rato, ¿qué mayor herencia le puede dejar un hombre o una mujer a su descendencia si no es la integridad? Que sus hijos y sus nietos y su descendencia pueda decir: mi papi, mi abuelo, mi bisabuelo fue una persona íntegra. ¿Cómo se sienten aquellas personas, aquellos hijos que de repente ahora los papis terminan en la cárcel, ¿no? Antes fueron personas importantes y hoy están en la cárcel. ¿Cómo se sentirán sus hijos? ¿Les servirá que antes los papis fueron gerentes de una empresa, que fueron gente que estuvo en buena posición? No, se le vuelven oprobio contra los hijos. Nadie podrá borrar eso. La mayor herencia que te puedes dejar a tu familia es caminar en integridad. El mejor relato, además de haber caminado con Dios, usted sabe que siempre digo que ahí en la lápida del cementerio es una de las mejores cosas que puede haber para un hijo de Dios, que diga: este hombre, esta mujer caminó con Dios. Pero que en el recuerdo de tantas cosas que se dicen, puedan decir de que cualquiera de nosotros hemos caminado en integridad. Ese es el desafío. No tuvo un solo mensaje, no se vendió ni a uno ni a otro, ¿no? Porque siempre seremos presionados para estar con un grupo o con el otro. Siempre estaremos presionados para apoyar, respaldar, encubrir, no sacar a luz, ¿no? Algunas cosas. Pero tenemos que caminar en integridad. Porque eso es lo que define, si podemos definir la vida de una persona, está ahí. Es el resultado final de toda una vida de caminar en Dios, ¿no es cierto?, de una persona que camina con Dios, teme a Dios, quiere alegrar el corazón de Dios, es integridad. Porque aunque lleguemos a los altos niveles de las decisiones, en tanto sea en lo político, en lo social, en lo económico y en lo religioso, pero no hemos sido íntegros, finalmente todo se caerá. Por eso me gusta lo que dice también el Salmo 33, si usted quiere retroceder un poquito o anotar Salmo 33:1. Dice: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, ¿no? ¿Sabe? Justamente. ¿Qué sentido podría tener para Dios una alabanza en labios de personas que no son íntegros? Eso es una alabanza que no es lo que Dios está esperando, no es lo que Dios va a alegrar su corazón. Entonces me agrada que Dios haya dejado esto escrito en su palabra: en los íntegros es hermosa la alabanza. De repente no tenga buena voz, de repente no canta siempre en la que le sale, ¿no? Entonces,
Pero qué hermosa es la alabanza, ¿no es cierto?, en los labios de alguien que es íntegro. Eso es lo que está mirando Dios. Porque si no, nuestra alabanza no tendría sentido para Dios, porque no tenemos esa faceta, esa habilidad, ¿no?, esa fortaleza para cantar. Pero, hermano, es sencillo en Dios. A veces nos complicamos la vida para caminar con Dios. Caminar con Dios es excesivamente sencillo. Una vida transparente, un levantarnos cada mañana con el único propósito de servir a Dios y a su pueblo y hacerlo todo con alegría de corazón. Y ahí termina después todo lo otro que aprendamos es bueno. Usted sabe, yo soy pro de que queremos que estudie la palabra, participe de los niveles de discipulado, participe del instituto bíblico y todo lo que podamos. Pero si no llegamos a ese nivel, todo lo demás no sirve para con Dios, ¿no? Entonces, en los justos dice, alegraos justos en Jehová, porque los íntegros es hermosa la alabanza, dice la Escritura. En medio de los devocionales que colgamos en el mes pasado, había una expresión, dice, deja de actuar. Vio cuando la gente en el teatro antes era justamente unas máscaras, mostraban una máscara era de que se reía, una máscara que lloraba, pero el personaje atrás podía estar viviendo otra cosa. Es como el payaso cuando se pinta, ¿no? Puede estar demostrando una cosa que no tiene nada que ver con su corazón y su vida en ese momento. No podemos actuar en el pueblo de Dios. No hay actuación válida en la presencia de Dios. No podemos actuar a ser cristianos. No podemos actuar a ser íntegros. Somos o no somos, ¿no? Porque lo otro se llama hipocresía, ¿no? Entonces no podemos actuar. Tal cual somos es como Dios nos ve. Dios sabe muy bien cada uno de nosotros, y justamente decíamos hace un momento, es la intimidad, es donde somos lo que somos. Es ahí a donde nadie nos ve, en el hogar, y algunos, aun cuando ya están ni siquiera con la familia, solitos, es lo que somos. Así que tenemos un desafío en vivir en integridad. Claro que tenemos muchas cosas que nos roban la integridad y que son culturales, y que uno tiene que batallar con eso. Uno no puede quedarse refugiado en un montón de prácticas que no tienen que ver con una persona íntegra y están con nosotros. Y voy a poner el dedo en la llaga, ¿no? Llegar tarde es una falta de integridad. Me agradó lo que un ministerio puso en su WhatsApp, ¿no? Y decía: si llegar tarde al hospital usted pierde el turno, si usted llega tarde a otro lugar, y menciona varios aspectos de la vida, y dice: ¿y por qué crees que llegando tarde aún a los cultos no tiene una consecuencia? En todo otro lugar usted tiene una consecuencia: llega tarde, pierde el turno, no, venga otro día que lo vamos a atender, esto, lo otro. Bueno, en todos lados hay consecuencias. ¿Y por qué será que llegar tarde en las cosas de Dios pensamos que no hay consecuencias? Es una falta de integridad. Es una falta de integridad. Entonces uno tiene que entender que viene a presentar una ofrenda a Dios. Usted no viene para verme a mí, usted no viene para quedar bien conmigo, usted no viene porque de repente si no puede estar en el rol la semana que viene para servir. Usted viene para encontrarse con su Dios. Amén. Amén. Si no cumplimos en el trabajo, con el horario, es una falta de integridad. Hoy es un lío esto de las redes. Es algo impensable. Hay un montón de empresas que tienen que prohibir que las personas tengan, ¿no es cierto?, habilitadas las redes en el trabajo. Y porque si no están robando. Si usted está en el trabajo y cada 10 minutos, 15 minutos mira su WhatsApp, usted está robando en su trabajo. Usted ni siquiera tiene derecho a llamar a la casa si está trabajando. Si hay una emergencia puede ser. Pero si usted está en su trabajo y habla 10 veces al día con su amado o quien sea, usted está robando.
Es falta de integridad. Que lo hacen muchos, pero los cristianos no tienen que hacerlo. Le paguen poco o mucho, le están pagando por esas 8 horas. Luego hace lo que quiere el resto del día. Pero es falta de integridad, que se mete a través de la cultura, a través de las cuestiones que a través, ¿no es cierto?, de las generaciones aparecen entre nosotros, ¿no? Bueno, no pagar deuda también es una falta de integridad. Y si le pidió plata a un hermano, por favor pague. Pero páguele también a los otros. Claro. Hay personas que este es un buen ambiente para encontrar gente buenita para pedirle lo que quiere. Si alguien le pide dinero, usted no está obligado a darle. Amén. Amén. Venga y consulte, porque seguramente que el que le está pidiendo hoy a usted ya le pidió a otros. Ya vive del dinero ajeno. Es una falta de integridad. Y si creemos que hay alguien que hay que ayudar, veremos cómo le podemos ayudar. Pero está en medio del pueblo de Dios, soy franco. Hemos tenido muchas personas que hacen esas cosas, ¿no? El que no cumple con lo pactado tiene falta ¿no es cierto?, de integridad. Cuando usted dice, sí, vamos a hacer esto, aunque pierda, usted tiene que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo. De repente cotizó algo y se le escapó algo en la cotización, mantenga la palabra. Eso es integridad. Y porque si no, solo está pensando en lo que le beneficia. La integridad no tiene que ver todo con el culto, tiene que ver con lo que hacemos permanentemente los 365 días del año en medio de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros amigos, del lugar donde nos encontramos, ¿no? Bueno, si me quedo con algo que no es mío, ¿no? Algunos porque no tienen Biblia se llevan la del hermano, ¿no? ¿Cómo se va a parar una Biblia en la casa del Señor? Pero a veces se pierde. A veces se pierde. Es falta de integridad, ¿no? Es decir, acá hay algo, no sé de quién es, ¿no es cierto? Los que no son fieles con la esposa es una falta de integridad. Amén. Amén. Las esposas que también no son fieles también. Claro, ser íntegro, ser fiel al pacto. Eso es lo que dijeron en cualquier altar donde fuera. Seremos fieles a pesar de, en la abundancia, en la necesidad, en la salud, en la enfermedad. Le podríamos agregar en la juventud, en la vejez. Amén, claro. Sí. Porque es allá donde hay distintas crisis, la de los 40, la de los 60, la de los 80, ¿no? Entonces, ser íntegro es ser fiel al pacto, a pesar de que las cosas ya no son como eran antes. Ya decía que la falta de integridad puede afectar a la iglesia. No servir a Dios con toda nuestra capacidad es una falta de integridad. Dios nos llama a servirle y en el área que le sirvamos tenemos que hacerlo con toda nuestra capacidad. Si lo limitamos, si lo condicionamos, si lo hacemos a medias, si lo hacemos como me gusta a mí, no. Es con todo lo que Dios te dio. De repente lo tuyo es menos que lo del lado, no importa. Es todo lo que tú tienes. Y Dios mira eso. Le estoy poniendo todo el punch, toda la gana, toda la fuerza, o lo estoy haciendo solo por tradición, lo hago a destiempo, ¿no? Tienes que hacerlo con todo. Nosotros tuvimos que tomar la dura decisión, algunos de nuestros predicadores, dejar de darle el púlpito porque llegaban tarde a predicar. Es un privilegio poder estar parado aquí, para mí y para cualquiera. No puede ser que el que invitamos a predicar y siendo la casa llegue tarde. Por eso dejan de predicar.
Pueden tener toda la unción, no vale nada. Es falta de integridad. Nadie está más importante que el Señor. Amén. Entonces hay que poner todo si queremos, ¿no es cierto? Y aún tomar una autoridad que no se le ha sido dada es una falta de integridad. Por ejemplo, se le puede dar un ministerio, cualquiera de los tantos que tiene la iglesia, pero su autoridad está ceñida a ese ministerio. Usted no tiene ninguna autoridad sobre ningún otro ministerio de la iglesia. No puede interferir, no puede afectar, no puede entorpecer el desarrollo de otro ministerio. Porque es falta de integridad. El otro se hará cargo de lo que le hemos otorgado y usted se hace cargo de su ministerio, ¿no? A veces los informes y demás hablan más del otro ministerio que el que ellos tienen. No, arregle el suyo y el resto lo vemos nosotros, ¿no? Cada uno tiene que tener lo suyo. ¿Qué mañana? Esta mañana, ¿no? Y termino diciendo que hay que ser fieles con los pactos con Dios. Venimos de una generación que estoy deseando, creo que ya se está dando, de que se termine esta generación a donde se levantó una corriente a donde las personas hacen pacto con Dios para que Dios le dé plata, ¿vio? Pacto, Señor, te pongo un Santa Rosa y vos me das una familia de Santa Rosita. Qué cosa más lastimosa en el medio del pueblo de Dios. Pero suerte que se está terminando, ¿no? Confío que mis ojos me permitan ver que eso se terminó. Entonces, pero hay otros pactos, Señor, te voy a servir. Y si usted ha hecho el pacto, sea fiel. Hay personas que han pasado en más de años 100 veces acá adelante a hacer pacto. Señor, te serviré, voy a donde tú quieras. Y luego no hay cómo sacarlo de la casa. Te serviré, pero cuando tenga ganas, donde yo quiera y como yo quiera. No. Una vez que usted le dijo, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Y ahora el plan lo tiene Él, ¿no? Usted deja que el plan lo llene Él y Él determinará dónde, cómo, cuándo, de qué manera, qué precio tiene eso, lo determina Dios. Seamos fieles al pacto. De servicio, no de canjear una cosa por lo otro. Porque si no caemos en lo que sucedía cuando Lutero se levantó por la Reforma. Justamente él se levanta cuando llega a Roma y ve que le decían a la gente que cuando su moneda caía en la alcancía, el alma de su pariente era liberada, ¿no es cierto?, del purgatorio. Y es parecido, si yo te digo que pongas una ofrenda grande para que tu milagro sea grande, te estaría engañando como engañaban la gente en ese tiempo. No se deje engañar. Lea la palabra. Discierna la palabra. Pero sea fiel con lo que tiene que hacer, claro. Amén. Amén. Y alégrese usted que ama bien. Póngase en pie, adoremos al Señor.